Fernando, muy buenos días, un gusto en saludarlo, saludar a toda la teleaudiencia. Bueno. Bienvenido, Germán. Germán, como siempre, el cálculo va sumando, ¿no? Esta vez 8,2, el mes pasado 7, y pico, y pasan los meses y esto es una suma que preocupa y demás lo que está pasando con la inflación. Lamentablemente, sí, nuestro Departamento de Estadística y Tendencia ha registrado una fuerte suba en la inflación, como vos recién lo referenciabas, 8,24 según nuestro registro. Tenemos una acumulada en lo que va del año de 30,78, una inflación interanual en el orden del 111%. Esto es eso que, a ver, la canasta básica total, es decir, aquella que reúne el componente alimentario y no alimentario de manera básica, sin contar alquileres, y para que una familia de 4 integrantes no caiga bajo la línea de pobreza, se ubica en 211.193 al 30 de abril, ¿no? Dentro de esta canasta, por supuesto, están movidos distintos rubros, servicios, combustibles, indumentaria, medicamentos, también de manera fuerte, pero sin duda el rubro de mayor ponderación o de mayor relevancia, de mayor peso estadístico, es alimentos y bebidas, que la canasta básica alimentaria tuvo una suba 4 puntos por encima de esto, se ubicó en 12,72% la suba durante abril y principalmente lo ocurrido los últimos 10 días de abril, ¿no? Esto hizo que la línea de indigencia, lo mínimo que necesitó una familia para poder alimentarse de manera básica, esencial, fueron 115.548 pesos. Claro, son cifras realmente alarmantes que en comparación con los salarios que también se vienen barajando, el salario medio que se cobra en la República Argentina, digo, ¿no? Germán, ¿qué comportamientos han visto en los consumidores a raíz de esta inflación, de este precio que viene acumulándose de esta manera? ¿Qué nos puede decir eso, el comportamiento del consumidor? ¿Se bajó a la segunda marca, tercera marca directamente, dejó de comprar? Bueno, lamentablemente la etapa, el corrimiento de segundas a terceras marcas ya pasó, sigue estando por supuesto, pero fue una etapa, digamos, que pasó hace tiempo, a ver, acá se mueve la velocidad de la luz, la inflación, así es que hace más de 2 o 3 años comenzó el corrimiento de segunda a tercera, luego hubo un cambio de nutrición, es decir, se resignó mucho, carne vacuna, por ejemplo, ahora, 2023, abril 2023, comparado con abril 2022, hubo una caída en el consumo de carne vacuna superior al 52%, una caída en el consumo de leche fluida y yogures de más del 35%, y el incremento ya casi antes se compensaba con carne de cerdo, carne de pollo, pero lamentablemente el pollo aumentó muchísimo en los últimos meses y ahora se consume 62% más de papa, 38% más de fideos, se consume arroz, se consumía por lo menos hasta el mes de marzo un 43% más de arroz, pero déjeme aclararle que entre las subas importantes que hubo en los alimentos de abril hemos tenido cifras récord de suba. La encabeza justamente el arroz, que tuvo un incremento del 42% solamente en abril, ¿no? Esto se dio, a ver, aumentó el arroz, encabezó el ranking, pero el azúcar aumentó un 33%, las pastas un 30%, la polenta 29%, el aceite de girasol un 27%, todo eso se produjo a niveles récord, porque digo, estas subas debieran ser, o hasta hace algunos años eran subas anuales. Entonces la pregunta es, ¿cómo se va a alimentar ahora la familia? Y siguiendo con tu pregunta, lo que ocurre es que ahora se comenzó a resignar ingestas. Nosotros en el mes de octubre hicimos un estudio a nivel nacional donde arrojaba que, por supuesto, mientras menos recursos tenía la familia, más ingestas se suprimían, es decir, familias que no desayunaban ni merendaban y los adultos casi no cenaban para que sus hijos pudieran hacerlo. Estamos ya haciendo el segundo estudio. El segundo estudio realmente, digamos, la etapa que nos toca ahora, por eso te decía, más que segunda y tercera marca del cambio, ocurre que ya comenzó a resignarse alimentación directamente, adultos, niños y niñas, ¿no? Recordemos que estamos en cifras muy elevadas de pobreza, también de indigencia, y obviamente que con la suba de alimentos y este ritmo inflacionario, cada vez está en riesgo realmente la seguridad alimentaria de la población, ¿no? Germán, consulto, si, ya que estamos hablando de algo tan grave, ¿no? Como lo que acabas de decir, ¿no? La salud alimentaria de la población, pero vamos por el lado de los almacenes en general. ¿Los almacenes siguen resistiendo? ¿Hay persianas bajas?
¿qué pasa de un mes a otro con los comercios de cercanía, los minoristas? Bueno, hemos atravesado un mes muy difícil para el comercio. Todavía hay que decir que no hay que lamentar cierres cuantiosos de comercios minoristas. A ver, han cerrado algunos con su historia, su trayectoria de 20, 30 años, pero en esta economía emergente los negocios se reponen, es decir, alguien cuyo dinero no le alcanza, que corre en riesgo su fuente laboral, de pronto en su garage, en su living de la casa, del domicilio, pone un freezer y pone venta de algo, puede ser alimento o pudiera ser algunas otras cosas. Digo, el nivel de comercio por ahora se mantiene. Claro está que con la nueva segmentación tarifaria, la caída de venta en volumen, que está en el orden del 8,3% de manera interanual, y sumado a este conflicto que hay ahora de la no entrega de mercadería, hoy tenemos serias dificultades para el abastecimiento de alimentos básicos. Es decir, por poner un ejemplo, el aceite, que habitualmente un comercio compra 2, 3, hasta 5 cajas, 60 unidades, en los últimos días de abril y esta primera semana de mayo, digo aceite como ocurre con harina y azúcar también, ¿no? De pronto le han restringido a 6 unidades por comercio. Esto obliga a que el comerciante tenga que volver al mayorista para abastecerse y normalmente cuando pasan 24 horas el precio ya está modificado. Tiene mucho que ver con lo que está ocurriendo, con lo que ocurrió con la corrida cambiaria, con el precio del dólar paralelo, globo informal. Ciertamente es muy difícil reponer mercadería, el nivel de clientes se mantiene, pero cada vez compra menos, porque hay un franco deterioro del poder adquisitivo de todas las familias, ¿no? Bien, es tremendo, Germán, el pantallazo que nos da, los datos, la información, y justamente tomando como pie eso, le quiero preguntar acerca de qué estrategias se están implementando los almaceneros, los minoristas, para poder mantener la rentabilidad, ¿no? La ganancia en este contexto que es tremendamente volátil. Lamentablemente no hay una estrategia definida. Ciertamente, no hay una estrategia definida. El último eslabón de la cadena de comercialización vive como la familia, vive el día a día, es decir, lo que puede comprar, lo que puede reponer. Ciertamente no hay una estrategia a seguir. Está, digamos, hoy no es hora de marketing, sino más bien de la urgencia. Hoy hay una emergencia comercial. Te decía recién que este nuevo quita de subsidio, lo que viene reacomodándose las tarifas, va a impactar en el precio también, ¿no? O sea, nadie puede cargar sobre sus espaldas, sobre todo las pequeñas economías, el peso impositivo, el peso tarifario, todo eso se traslada al precio. ¿Cómo se traslada esta inestabilidad económica, la suba del dólar blue, que se mueven los alimentos en razón de esa moneda, se traslada todo al precio? Obviamente que estamos en dificultades porque la gente va perdiendo poder adquisitivo, se va a ir agudizando en la medida que la inflación no se detenga, no baje, y eso indefectiblemente sí va a conllevar a cierre, ¿no? A cierre, y ojalá que no, pero pronto, si no hay una solución que aparentemente el gobierno nacional no la estaría teniendo, por lo menos en lo emergente a la solución, realmente sí vamos a alimentar muchos cierres y pérdidas de fuentes laborales también. Germán, última pregunta, por lo menos de mi parte. Puede ser también una reflexión para ver cómo somos de aguantadores los argentinos, ¿no? Esa capacidad de resiliencia, de aguantar, muchas veces renacer como el ave rock de las cenizas. Seguimos aguantando los argentinos y la piola, según la mirada de ustedes, ¿la piola se va a cortar o la seguimos estirando como un elástico? Bueno, vos dijiste bien, Argentina tiene en su haber muchas crisis de esta y de alguna manera sale. Lo que ocurre es que, a ver, estamos acostumbrados a hablar de números, a hablar de comercio, decimos, el mapa comercial sigue muy similar, es decir, cerraron uno, abrieron otros que tienen poca experiencia, tienen 2 meses, pero digo, cuando empezamos a profundizar, lamentablemente, digo, debiéramos tomar algunas medidas porque acá hay familias que se quedaron sin trabajo, comercio de 30 años, hay familias que sin tener comercio están dejando de alimentarse. Digo, cuando hablamos de un 8% de inflación, de un 7%, cuando decimos, bueno, llegamos al piso del 6%, está bien, no está bien porque nos vamos quedando, la gente va cayendo. A ver, hay hambre en Argentina. Digo, esto hacía mucho que no se decía, es difícil decirlo, pero realmente hoy estamos padeciendo hambre. Y eso que hay un nivel de contención social a niveles históricos, ¿no? Sin esa contención social, entre los indicadores sociales de nuestros análisis, se encuentra también de que un 46% no alcanzó a cubrir la canasta básica alimentaria y de quienes sí la pudieron alcanzar, un 73% lo hizo con ayuda estatal. Imaginémonos
¿qué pasaría si no tuviera esa ayuda estatal, ¿no? Entonces digo, realmente seguimos dando vueltas, Argentina lo hizo, pero habría que tener una mirada más contemplativa, deberíamos tener, sobre todo el Estado responsable de administrar al país, debería tener una contemplación social, una mirada social, más que los planes, ver de qué manera se revierte o se frena esta caída libre que tiene la economía argentina. Yo le iba a pedir, Germán, para cerrar, para despedirnos, eso, una reflexión. Creo que la ha hecho, creo que vale. Y en todo caso, yo sé que puede ser una ruleta rusa, pero ¿cómo piensa que va a cerrar el 2023 en un año que tiene elecciones, que puede tener vaivenes económicos con el dólar libre? Bueno, ¿cuál es el panorama que ven ustedes desde el Centro de Almaceneros para, pongamos, diciembre 2023? Muy difícil, sinceramente muy difícil, porque a ver, nosotros creíamos que acercándose las elecciones, y ojalá que no, pero que iba a ver que el gobierno iba a reprimir la inflación, es decir, intentar hacer ajustes más, un control más exhaustivo sobre la industria, congelar precios de combustible. A esta altura creo que no es viable, pero más allá de eso, después de unas primeras abiertas simultáneas obligatorias, y el resultado que indudablemente no va a ser favorable al gobierno, al oficialismo, indefectiblemente, digamos, eso va a traer acarreado un descontento del mercado y ojalá que no nos debe una histeria del mercado, como vemos acá es muy endeble. Recordemos que en julio del año pasado renuncia el ministro de Economía y a partir de eso se desata una debacle económica. Perdón que lo interrumpa, Germán, pero está muy bueno el punto que dijo porque es una idea muy importante. O sea, para ustedes, después de las PASO, hay una tensión ahí que va a ser delicadísima y avisoran una derrota generalizada del oficialismo, digamos. Sí, ciertamente así lo consideramos, no es una impresión personal, sino que lo analizamos en la institución y a partir de allí, digamos, quedamos librados de la suerte, más aún cuando pasen las elecciones de octubre, una eventual segunda vuelta, ya hemos vivido ese tiempo postelectoral, lamentablemente estamos librados de la buena de Dios, digo, porque no hay un plan, no hay algo que defina, no hay una tendencia, entonces nos imaginamos un último bimestre muy difícil y un primer trimestre del 2024, saquemos enero donde hay un poco de calma, pero un primer trimestre de 2024 muy delicado. Ojalá que las nuevas autoridades, sean del color partidario que sean, realmente sepan resolver, tengan la mirada puesta en la sociedad mucho más que en las cuestiones personales. Esto es útil lo que usted acaba de decir, Germán, para separar lo que son las chicanas políticas que se tiran con todo, perro y gato, y empezar a mirar nosotros como ciudadanos, como electores, como los responsables de nuestro propio bienestar a la hora de votar, quién tiene una idea sensata sobre cómo reaccionar ante este enorme problema de la inflación y no ver espejitos de colores, porque esta es la etapa en la que nos traen de todo, promesas, promesas y promesas. Germán, como siempre, un placer enorme escuchar su palabra y también las reflexiones que tiene con nosotros. Un abrazo grande. Por favor, un honor, agradecido y un saludo enorme para usted. Gracias, Germán. Hasta la próxima. Ahí estábamos con Germán Romero, director del